Buenos días. Hoy es domingo, domingo sin estrés. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos cada domingo en este Ricardo Nieves en YouTube con temas que se apartan un poco del día a día y tratando de buscar alguna apoyatura para reflexionar sobre tantas cosas que nos asedian, pero también nos alegran. Así es que hoy, tal como había prometido, vamos a escoger un tema que es problema humano, la ambición. Yo sé que todos saben qué es la ambición y todos sabemos qué significa, aunque no podamos expresarlo teórica ni filosóficamente. Pero la ambición es una de las condiciones humanas que más tragedia ha provocado en la historia de la familia humana. Es probable que sea la ambición la causa mayor de las guerras y también de las batallas personales más grandes de la historia. La ambición por tener, poseer, adquirir, exhibir, la ambición por estar. Se ha tratado de diferentes puntos de vista. Hoy se habla incluso del punto de vista de las neurociencias, ¿no? De cómo núcleos cerebrales actúan y secretan sustancias que estimulan al ser a moverse hacia algo y adquirirlo incluso por la vía que sea. Pero la ambición no es del todo mala. Hay gente que dice, yo tengo la ambición de pasar mis vacaciones en París. Hay otros que dicen o decimos, me gustaría pasar los años que me quedan por vivir en el campo. Hay otros que dicen, la ambición mía es lograr este año terminar el máster o el PhD y así, la tesis. El problema no es la ambición, porque la ambición como tal es una necesidad y un motor humano que empuja el autoestima del ser, es decir, la valoración de sí mismo en valentía, sacrificio, esfuerzo, desafíos, de contrariedades, de obstáculos. La ambición ayuda a sobreponerse. El problema de la ambición es cuando se sale de los límites, como todo en la vida, cuando rompe la barrera de lo ético y lo tolerable. Pienso que para hablar de la ambición no hay mejor personaje que el tratamiento que le da William Shakespeare, el inmenso Shakespeare, para muchos el más grande escritor de todos los tiempos en todas las lenguas. Para muchos no, para la mayoría. Shakespeare es el antes y el después de todos los escritores y los dramaturgos de la historia humana. ¿Por qué es tan grande este hombre? Porque tenía una inteligencia superior que lo hizo ver, prever y anticipar rasgos de la personalidad y de la conducta humana que nadie pudo describir ni colocar en el sitio adecuado de nuestra psiquis como lo hizo Shakespeare. Shakespeare es la confluencia, ¿no? Donde confluyen todos los caracteres del ser. Toda esa construcción de la personalidad humana, la ambición, la avaricia, el deseo desenfrenado, el amor patológico, los celos, las ansiedades, las amarguras, la traición, el ánimo desenfrenado, la voluntad humana hacia lo peor y hacia lo mejor, la honra, la honestidad, el desprecio, el odio. Shakespeare lo trata todo. Qué hombre este tan inmenso. Y lo trata en sus obras que desarrolla como dramas y como tragedias incomparables desde la época griega. Este hombre que nació en abril, el 26 de abril de 1564, en Stratford-upon-Avon, en Inglaterra, este hombre
Creo que era de origen escocés. Son inteligentísimos esta gente. Este hombre nada más vivió 52 años. Una mente de esas que Dios le concedió todos los dones: memoria, razonamiento, deducción, inferencias, orden epistemológico, o sea, un orden racional enorme para decir, para concebir, para crear. Shakespeare trata la ambición como nadie, ¿no? Pero sobre todo Shakespeare trata la ambición política y la ambición en la política. Junto con Don Miguel Cervantes son los dos más grandes exponentes, ¿no?, del alma humana a través de la literatura. Luego con Freud, pero ellos son los dos grandes exponentes de la literatura, de todos los tiempos, en cualquier lengua, del alma humana, del carácter y el temperamento humano, que son las columnas de la personalidad, de la conducta, del ego humano. Cervantes vivió más, como ustedes saben, Cervantes vivió hasta los 60 y tantos años, creo que vivió casi 70, 68 años, y murió en la misma fecha que Shakespeare. Shakespeare murió en la noche madrugada del 22 al 23 de abril de 1616, y Cervantes murió el día 23 de abril de 1616. Lo único que Cervantes había nacido en 1517, es decir, que vivió más. ¿Qué decirle a ustedes? Cervantes murió en 1547. Nació y murió en 1616, que son 68 años. ¿Qué decirle a ustedes la ambición? Es el deseo, la voluntad ardiente de poseer, de alcanzar algo, de tener algo. Y como dije en principio, la ambición no es del todo mala. Es necesario que el ser tenga esa fuerza de voluntad imparable para lograr las cosas. Cuando la ambición se torna perjudicial, dañina, dañosa, mórbida, cuando pasa a una escalera oscura y superior que se llama la codicia y la avaricia, ahí entra entonces en un terreno pantanoso donde no se puede ver con claridad los límites, y se cree que para tener lo que uno desea o aquello que uno quiere puede hacerlo por todos los medios, por todas las vías y en todos los terrenos. Y en política es muy común ver eso. No hay que dar ejemplo de lo que ha pasado por décadas en este país, cómo la ambición política ha metido a este país en las peores tramas, refriegas y daños de nuestra historia. Como gente que ambicionó tener el poder de por vida y hasta morirse en la silla presidencial, metió a este país en tantos problemas y se derramó tanta sangre en nuestra nación a través de la historia. Porque cuando la codicia y la avaricia ya se despegan de la ambición, entonces se vuelve ese deseo irrefrenable, ese deseo ardiente pasa ya a un deseo patológico que no tiene límite, escrúpulo ni prudencia de ningún tipo. Recuerden que la prudencia es la que nos frena. No te vayas por ahí. No cruces el semáforo en rojo. No te atrevas a tomar ese dinero que no es tuyo. No, la prudencia es que nos hace detenernos. Prudence quiere decir gozne. Gozne quiere decir bisagra sobre la que descansa la puerta de la vida. Así lo veían los antiguos. Por eso prudence es la virtud emblemática de la decencia y el respeto, del estar ahí sin atreverte a ir más allá a sabiendas que va a provocar daño o a ti o a otro. La avaricia, la codicia, la ambición ya enferma, no tiene freno, se vuelve desenfrenada, es una ambición desenfrenada, como le dije, porque se convierte en una pasión
Primero, el tronco es la emoción, de esa emoción te empuja a una pasión que no tiene pared que la detenga. Y entonces se convierte en una codicia, donde no hay ningún límite ni escrúpulo. La obra por excelencia que yo les recomiendo a mis estudiantes siempre, todos los programas de ética, en las asignaturas que yo imparto en la universidad, en todos los programas de ética, yo pongo a mis alumnos, incluso en la maestría, los que no lo han hecho, yo los pongo a leer Macbeth o The Tragedy of Macbeth, la tragedia de Macbeth o Macbeth simplemente, que es el drama más corto, más breve de Shakespeare, pero es el más intenso y donde mejor se puede prefigurar la ambición humana. Macbeth es la historia de un rey, el rey Duncan, de dos generales, Banquo y el general Macbeth. Este último Macbeth y su esposa, él estimulado y empujado por ella, ambiciona desplazar al rey que ya está viejo y que ya el rey está cansado, el rey de los escoceses. Y entonces la mujer le dice, pero tú no ves que ese hombre está listo ya, clávale la daga, el puñal, mátalo y mañana te declaras rey y reina. ¿Por qué él y ella llegan a esa conclusión? Porque en un camino de él en Escocia, llegando hasta el castillo, a la morada del rey, se le aparecen tres brujas. Las tres brujas son la puerta de la ambición en la obra. Las tres brujas le dicen, le profetizan de manera engañosa, porque no hay una cosa que engañe más que la ambición en el poder. Le dicen, usted va a ser rey, general Macbeth. Pero cuando le van a explicar la forma de cómo él va a llegar a ser rey, entonces ellas se desaparecen. Y él queda como en una especie de penumbra y de bruma en la que no puede decodificar por completo el mensaje. Esa falta de interpretación del general Macbeth a la supuesta profecía de las brujas, esa falta es lo que le llaman la falta de tacto. Cuando no se usa la inteligencia de forma adecuada, solo se dejó alimentar la ambición, no la forma de cómo iba a lograr el poder. Entonces ya se desaparecen. Y efectivamente, para no alargar la historia, la señora Macbeth, Lady Macbeth, lo convence de que mate al rey. Y el hombre duda en principio y la conciencia lo machaca y le dice, pero ¿cómo yo puedo matar a mi rey? Si el rey iba hasta condecorarlo, iba a darle una declaración de nombradía inmensa, la más alta del reino, porque él había sido un general destacado en las invasiones que llevaron los noruegos y los irlandeses, me parece, a Escocia. Y entonces por ese papel tan destacado y brillante, pues lo van a reconocer. Pero la mujer no repara en eso. No hay agradecimiento, no hay límite, no hay prudencia, nada. La ambición es ciega. Se convierte en codicia, en avaricia enferma. Y llega y lo convence, y el hombre precisamente mata al rey. Pero los que la bruja no le dijeron ni terminaron de decirle que todos los hechos que se iban a desencadenar después de la muerte. Su amigo, el general Banquo, que es leal al rey, se da cuenta de que este hombre ha traicionado a su rey. Y entonces ellos habían montado una coartada de que fueron los esclavos y los sirvientes del rey. Incluso lo ensuciaron de sangre y lo mataron a los pobres sirvientes para acusarlo de la muerte del rey. Y que en un ataque de ira, ella, Lady, mató en venganza a los criados, a los sirvientes. Pero Banquo y otros se dieron cuenta de que no era así. Incluso un hijo del rey, del general, que tenía dos hijos. En fin, la historia termina en una tragedia de sangre de principio a fin, porque al final de nada le valió la ambición, la codicia y la avaricia, y todo el crimen y la sangre derramada, porque los sacrificados fueron ellos. Ella se suicidó. Primero fueron torturados por la conciencia que no lo dejaba, le aparecían fantasmas, le aparecieron las tres brujas, le aparecían diciéndole, pero que tú no esperaste que yo te dijera, pero que tú. Entonces ya el único, veía al lado de él que se le sentaba el rey, todos esos fantasmas los persiguieron de manera torturante.
y al final vino la caída. Decía Goethe, el gran poeta alemán y dramaturgo también, autor de Fausto, decía, detrás de la soberbia, va esperando la caída. Y muchas veces los soberbios sucumben y no se dan cuenta que la caída le está esperando, acechando. Y así pasó con el general traidor. ¿Qué traicionó el general Macbeth y su esposa? Traicionaron la memoria, la lealtad, no solo a la persona, traicionaron los principios, el valor real de las cosas de la vida, la ética, el agradecimiento, todo le echaron al suelo y al lodo por la ambición desmedida, la avaricia, la codicia. ¿Cuál es? Es un retrato de la ambición política, que es la ambición más sucia, la ambición política, cuando no hay límites. Como si uno durara para siempre. Y ahí mismo lo dice en la obra. Y él en un momento le dice a la esposa, pero esposa mía, yo no puedo matar a mi rey, que ha sido tan bueno conmigo y hasta me ha invitado a su posada. Y ella le dice, pero tú mataste muchísima gente en la guerra, porque tú has tenido muchísima guerra y has matado muchísima gente. ¿Por qué tú no matas a este viejo ya decrépito? Y él le dice, porque una cosa es la guerra y otra cosa es clavarle un cuchillo a un hombre sin razón ni motivo que no sea más que la ambición. Paréntesis, ¿verdad? Y entonces ella le dice, mátalo, que tú has tenido valentía para matar a gente en las guerras que ha enfrentado. Y él le dice, lo que pasa es que a veces si tú matas a un ser humano es como si te saliera de la humanidad. Y yo siento que y como quiera ella lo empuja. Y el hombre cae. Ese es un retrato verdadero, una tomografía de la ambición humana, desmedida, sin límites, sin escrúpulos, enfermiza, patológica, la codicia, la avaricia, sin límites. Sí, porque es bueno tener ambición, pero dentro de los límites, dentro de la humanidad, como diría el general Macbeth. Se salió de la humanidad. Ese texto se supone que se escribió en el año 1606, se publicó por los 1620, 23. Todavía al día de hoy sigue siendo un texto que en Estados Unidos, en Europa, esto se discute desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, neurolingüístico, porque es una obra formidable, es cortito. Lo pueden leer. La gente en nuestro país no está impuesto a ver teatro ni drama y por eso no tenemos esa cultura, no todos no la tenemos, de involucrarnos en ese estilo y género tan vasto, tan aleccionador, tan pedagógico. Shakespeare, todo lo que escribió es grande y bueno, todo. Shakespeare es una perfección de la literatura, del drama. Les recomiendo Macbeth para este domingo sin estrés. Así llegamos al final saludándole a todos y a todas y recordándoles que hay que tener ambición, deseos de superación, de avance, luchar, sacrificarse, dejar el pellejo, pero sin dañar, sin atravesar los límites de la prudencia, los que nos traza ser humanos siempre, señores. Nos vemos mañana lunes en el café con Nieves a las 6:30. Dios mediante.